¿Qué tal, queridos amigos? Fue un informe insólito, uno de los más cortos de la historia, 45 minutos, pero uno de los más soporíferos también. Fueron 45 minutos, sí, pero de un bostezo interminable. Al ver a un presidente mermado, cansado, ya con un vaivén que no le permite caminar con fluidez, a pesar de que juega béisbol, según dice, y a pesar de que se enfrenta a grandes jugadores de la gran carpa. Y sin embargo, se le ve agotado, se le ve cada vez más enfermo. Él dijo que ahora se siente más sereno y aplomado. Más sereno, y decimos nosotros, esto quiere decir que al principio de su gobierno no tenía ni el aplomo ni la serenidad necesarias para guardar y hacer guardar sus deberes, y que por eso comenzó a radicalizar a la población y la sigue radicalizando, porque durante su bostezo larguísimo, bueno, bostezo para todos nosotros, y hablar fluido, para él, fíjense, cuando lee, habla fluido. Cuando no lee, se estanca, se paraliza, tiene lagunas mentales. Esto es algo que ya es evidente. Bueno, pues en todo este tiempo, lo único que hizo fue estar rodeado de los miembros de su gabinete. Solamente ellos. Por un lado, la banda militar, algunos tambores. Y solo eso. Frente a los murales de Diego Rivera. Murales que parecían que estaban señalándolo a él, como si cobraran vida y le mostraran el índice para decirle: no has cumplido con tu tarea, presidenta. Habló de que le faltan 25 meses de gobierno, es cierto, y que todavía hay muchas cosas por hacer. No sabemos cuáles porque no las anunció. Y que en estos 25 meses se va a consolidar la cuarta transformación. Eso mismo lo dijo cuando llegó a su segundo año de gobierno y dijo que al tercero, la cuarta transformación sería ya un hecho consolidado. Llegamos al cuarto y sigue igual. No modificó las formas para informar. No acudió al Congreso como debió haberlo hecho, haciendo una reforma para sustituir la reforma de Calderón, que evidentemente no quería ir al Congreso porque eran los tiempos en los que le gritaban en todos los rincones del país espurio por el desaseo electoral que se dio en 2006. Entonces reformó la Constitución, pero para que nada más se entregara el informe y no se tuviera la obligación como presidente de acudir al Congreso. Esto lo pudo revertir, como de inmediato revirtió, por ejemplo, cómo se debería usar la banda presidencial. En lugar del rojo arriba, el verde, como había sido siempre tradición. Pero, ¿para qué lo hizo? Porque pues no se la pone. El 1 de septiembre era obligatorio para el presidente colocarse la banda tricolor. Pero al parecer le estorba, le molesta, a lo mejor no puede moverse bien con la banda presidencial, o simplemente no le importa o la desprecia, porque considera que no es el verdadero símbolo de la nación mexicana. El hecho es que el presidente dio muestras de fatiga. Insistió una y otra vez en sus mismas arengas de siempre. Habló claro del neoliberalismo. Habló de que se está haciendo un gobierno para los pobres, a pesar de lo que ha crecido la fortuna de sus grandes cómplices, empresarios cómplices, aquellos que sirven además de consejeros de la presidencia, desde la época en que el director de orquesta era Alfonso Romo Garza. Ahora Alfonso Romo Garza es el cómplice de López Obrador para sus negocios más importantes, ya sea en el sureste, ya sea en el norte del país. Así las cosas, habla de que los pobres ya tienen más ingresos. Habló de que ya habían aumentado sus ingresos
en 1.3%. Si lo comparamos con lo que aumentaron las fortunas de los grandes capitalistas de este país por efecto de la pandemia, la frase es verdaderamente ridícula y ofensiva para la mayor parte de los mexicanos. Yo creo, sinceramente, que la propaganda ya no le está funcionando, que a pesar de que tiene a sus 3 gatos pardos exaltando las labores del régimen, como hacía Joseph Goebbels con Hitler, a pesar de eso, de sus propagandistas principales, ya no le alcanza porque las mentiras salen muy fácilmente. Cuando habla, por ejemplo, de que no ha subido la gasolina, creo que no se ha asomado a ninguna gasolinera últimamente. Cuando habla, por ejemplo, de que hay tranquilidad en el país, que seguramente no ha sido víctima de ningún atropello. No lo ha sido. Ya estuvo en un incidente allá por la sierra de Culiacán, cuando lo detuvieron un retén de fascinerosos, y el presidente le dijo a todos: tranquilo, aquí no nos va a pasar nada, somos bienvenidos. Y los fascinerosos, los narcos, lo saludaron. Por cierto, como les adelanté, no mencionó para nada al flagelo mayor que tiene México, el narcotráfico. No habló con la verdad de cómo se ha extendido la violencia en todo el país. No habló del estado de sitio que se vive en varias entidades del país. No habló de los últimos incidentes terroristas, porque eso es lo que son, en Baja California, en Guanajuato, en Jalisco, en Chihuahua, en San Luis Potosí, en Guerrero, entre otras entidades de México. No las mencionó. Hubo algunas que ni siquiera formaron parte de la lectura de este informe magro. Un informe triste, aburrido, con el sonsonete clásico, y un informe en el que nada más estuvo acompañado, repito, por los miembros de su equipo de trabajo. Esto es lo más ridículo de todo, porque luego iría el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a entregar el documento, como marca la ley, al Congreso de la Unión y concretamente al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que desde hoy es el eterno panista Santiago Krill Miranda. Es curioso, un secretario de Gobernación en funciones le entrega el informe presidencial a un secretario de Gobernación, a un exsecretario de Gobernación, que también tuvo en algún momento que pasar tragos amargos, porque esta situación de que el presidente no acuda al Congreso se debió a que cuando Fox fue a rendir su 6º informe, no lo dejaron entrar a la sala de plenos y debió entregar el documento precisamente en el vestíbulo de la Cámara de Diputados. Este fue el hecho que marcó el retroceso democrático, cuando quería Fox, según decía, entregar las buenas cuentas de una democracia fallida, porque se creyó en la democracia en el 2000 y se dejó de creer en la democracia en el 2005, y luego en el 2006 sería ya verdaderamente algo sencillamente para hablar de dientes para afuera. Luego vendrían todas las consecuencias para él. Perdido en la historia, perdido para siempre en la memoria de los mexicanos. Luego vendría Calderón con esa reforma. Pero yo me pregunto, ¿qué no tendría la capacidad del señor López Obrador para que de una vez fuera y acudiera al Congreso de la Unión, como era costumbre antes, no con el boato presidencial, sino con la austeridad republicana necesaria para presentarse ante los diputados y senadores del Congreso de la Unión y poder debatir con ellos? Que le hicieran impugnaciones, no que fuera nada más este estilo de las comparecencias para darle forma a este teatro político
donde los secretarios de Estado tienen que escuchar algunas quejas pequeñas para salir a flote, porque además la mayoría no definitiva, no constitucional, en el sentido de que no es la mayoría que se necesita para proteger y reformar la Carta Magna, pues resulta que, pues aunque tengan mayoría los de Morena, junto con los del PT y el Verde, pues entonces resulta que no tenía por qué tener tanto temor el presidente en acudir al Congreso y a darle un giro a la historia, contestando las impugnaciones de los partidos de oposición. Esto sería un ejercicio sano de la democracia y no encerrarse en su Palacio Nacional, que ha hecho suyo por capricho, como si fuera su domicilio permanente, lo cual no va a ocurrir. Él ya fijó la fecha. Son 25 meses los que le faltan, nada más 25 meses, no más. Ya olvídense de la posibilidad de una reelección o de una prórroga del mandato. Sería prácticamente imposible. Ahí estaban, por cierto, mientras estaba el destapador hablando, ahí estaban sus corcholatas, todos los elementos, excepto Ricardo Monreal, que creo que no fue. Ahí estaban los tres principales, las tres principales corcholatas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, aplaudiendo como focas, igual que el fiscal Gers Manero, que tiene tantas denuncias en su contra, y al que no le importa que lo denuncien porque él quiere tener la fuerza moral de la actuación judicial. Esto ya rebasa los límites de la paciencia y del entendimiento. Fue sí una demostración de que estamos ante un vacío de poder, pero con autoritarismo. Una incongruencia en sí. El autoritarismo se da cuando hay un gran control del poder. Pero en este caso hay un vacío de poder, pero también hay autoritarismo. Y el autoritarismo está asfixiando a la nación. Habla de construir más cuarteles para la Guardia Nacional y al mismo tiempo define que él asegura que va a ser rápido, fast track, el hecho de que la Cámara reconozca que es constitucional, lo que no es, el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es una de las grandes aberraciones de los últimos tiempos. Decir que no se militariza el país y hablar de que les faltan todavía construir 250 cuarteles para llegar a 500 cuarteles al final de su gobierno. Si esto no es militarizar al país, no sé entonces qué podemos entender con este adjetivo. La verdad es que sencillamente el presidente ya no tiene congruencia, está enfermo, debe retirarse del poder, si tiene alguna dignidad y si tiene por lo menos pues algún afecto a sí mismo. Él habla de que ahora quiere más al pueblo de México que antes, que lo acompaña más, pero no dice que ya no puede más. Y este es el punto importante que debemos rescatar. Tiene miedo, para decirlo claro, tiene miedo de confrontarse a una oposición que empieza a levantar un poco cuando durante tantos años han perdido el tiempo sin ofrecer resistencia casi. Por eso han surgido los movimientos civiles, por eso han surgido las voces desde la sociedad afrentada para poder hacer verdadero contrapeso al poder presidencial. Y por eso, una vez más, los invito a que se manifiesten el próximo sábado, pasado mañana, 3 de septiembre, a las 10 de la mañana, desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino. Ahí nos vamos a ver. Yo quiero que estén, les invito a estar, porque cualquiera que haya escuchado y visto a ese remedo de presidente dictando su cuarto informe, forzando las sonrisas, ironizando algunas frases, cuando hablaba, por ejemplo, de que no hay impunidad, pues se notó el sarcasmo, porque es evidente que la impunidad
lo rodea a él mismo y a sus familiares, a los grandes cómplices de su gobierno, a los empresarios que son los mayores aportadores de consejos a una economía y a una situación verdaderamente crítica. Por eso el presidente debe irse, no esperar al 2024, debe irse ya. No podemos tener a un pseudo presidente que camina ya con dificultad en un andar que presagia tempestades. Perdónenme, no me van a callar y mucho menos Andrés Manuel, y lo digo como siempre, con cero cobardía.